Hola a todos, bienvenidos otra vez a este espacio que es Raíces del Noreste, donde hablamos de todo lo que nos hace ser norestenses, nuestra identidad, gastronomía, cultura, historia, inclusive nuestros juguetes. Yo soy Gina Cabrera, investigadora histórica y genealogista, representante del patronato del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y conmigo está Asael Holtz. Gusto en saludarlos nuevamente, estar aquí. Y estamos aquí el día de hoy desde el Museo Interactivo del Juguete del Tío Temo, lugar fabuloso. Increíble, con tantos recuerdos, tanta historia detrás de cada figura, es increíble. Como todos llegamos y todos nos fuimos a diferentes vitrinas con diferentes recuerdos, ¿no? Exacto. Como este objeto con el que jugábamos de niños nos montó a ese momento, ¿no? Muy mágico. Y esta es la situación de los museos, ¿no? El objeto te trae, te lleva al pasado, algo que viviste, te trae recuerdos, y ya sean de juegos, de historia, de lo que sea, es una forma de conectar con nuestro pasado. No, es definitivamente. No solo conectas con el pasado personal, pero hay ese pasado del país que puedes notar bien marcado en cada época, ¿no? Claro, los juguetes nos definen por épocas, por décadas, por todo, y son parte de nuestra historia personal, ¿no? Y qué importante es en la infancia esos momentos mágicos, las historias que vivimos cuando somos niños, una magia especial que nos llevan a los recuerdos, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros hablamos mucho de nuestra historia en general, pero todos tenemos una historia personal y todos somos un granito de arena en la historia. Y les voy a contar un poquito de mis historias más que más identidad me dan. Cuando yo era chiquita, una de mis historias, mis recuerdos más antiguos, de mis primeros recuerdos, es haber estado en Montemorelos, en canícula, en un huerto con mi papá y un tío, para divertido, ¿verdad? Y recuerdo a mi papá agarrar una naranja, arrancarla, limpiarla en su camisa, Sí, claro. sacar su navaja, cortarla y darme en medio de ese huerto, en plena canícula, en Montemorelos, la naranja más dulce y caliente que he probado en mi vida, y entender en ese momento, ¿no? Aquí pertenece. Esto es la familia, ¿no? El lugar, la naranja que para mí representa tanto, que me trae estos recuerdos de la familia, o los juegos de maratón en la noche, ¿no? Cuando platicábamos y todo eso. Claro. ¿Tú qué recuerdos tienes de la infancia norestense? Haber estado, esos primeros recuerdos de estar fuera de casa, estar fuera de ese centro que ya conoces de niño, que ya ubicas, de los lugares más típicos, estar en Marín o en Suazo, en Nuevo León, estar en la zona citrícola también, en Montemorelos, en Allende, muchas de estas zonas, ¿verdad? Rumbo hacia Saltillo, Arteaga, la Huasteca. Sí. Todos estos recuerdos que yo tengo desde muy pequeño sí involucran lo que era el rancho, salir al rancho, ir al rancho. Eso es una expresión de aquí muy típica, ¿verdad? Que es, a veces no es tan lejos, realmente en kilómetros no es mucho, pero es donde ya la civilización, el tráfico y el tráfico se aislaba, dejaba de estar esa conglomeración de ciudad, y se volvía este espacio totalmente donde había mucho el concepto silvestre, natural, las plantas, el agua con las albercas, porque haciendo una zona muy caliente, siendo una zona de mucho, ¿verdad? Una transición de canícula muy marcada. Casi todos estos lugares, como los conocemos, ranchos, quintas o haciendas, a lo mejor algunos, siempre hay una alberca, siempre hay agua. Tiene que haber agua. El agua es algo muy esencial. Y donde nos dejaban
correr, nos soltaban como chivos ahí y hagan lo que quieran y regresen en la noche, cosa que a lo mejor en la ciudad no se daba. A mí ya no me tocó, a algunos tal vez sí, pero esa libertad. Los animales de las granjas, obviamente los animales que, ¿verdad? Entre las vacas, entre los toros, entre, bueno, un sinfín. Y recuerdo mucho todo lo que conllevaba el ir a estos lugares, ir a estos pequeños pueblos o poblaciones muy, muy marcadas, con sus tradiciones locales, comer su comida y siempre algo a la parrilla. Ese es un recuerdo que tengo muy marcado. La comida, en nuestras tradiciones, en cuando estamos en familia juntos, eso que nos une, ¿no? Yo recuerdo haber ido a Rayones, perdernos, camino a Galeana, perdernos ahí y llegar a una feria en Rayones que ni en cuenta. Sí. Compramos todas las conservas del mundo. Hay una conserva de ciruela que no he volvido a encontrar en ningún lado. Wow. Pues es muy, sí, claro, es que esto es muy, muy específico de la zona, muy regional. El algodón de azúcar que se preparaba en diferentes, incluyendo lo que es el elote o esquite, como lo conocen algunos, también era muy de cada zona, muy, con una preparación muy específica. Eso lo recuerdo también bastante, incluyendo todo lo que sea asado, todo lo que sea el asador. Sí, ¿no? Las noches. Las noches con los primos, todo el mundo corriendo. Claro, había esa gran familia que se junta, ¿verdad? Con este concepto de estar cerca del fuego y luego después alejados con un balón o con un cometa. Volar cometas era algo que yo recuerdo mucho de muy pequeño, que aquí se daba. Bueno, a mí no me tocó volar cometa. A todos nos tocó cosas diferentes en la infancia. Sí, claro, ¿no? claro. Que eran estos artefactos que te llevabas fuera de la ciudad. A fin de cuentas, juguetes. Y cada uno tenía su propósito. Como decías ahorita, maratón, turista. La lotería mexicana. Las peleas. Las peleas. Las peleas con los hermanos. Toma 4. Sí, el uno, claro. O sea, había demasiado. Eso, aquí en el norte hay algo que me gustaría comentar. Es esa interacción extraña, porque estamos muy cerca de Estados Unidos. Sí. Y también somos mexicanos, entonces era una mezcla muy curiosa entre lo moderno de Estados Unidos, la influencia del norte en sus juegos, en su dialecto, y nosotros como mexicanos integrarlo, lo que ya venía culturalmente, ¿no? ¿Te acuerdas de esa? Celebrar Halloween y no celebrábamos Días de Muertos aquí en Nuevo León cuando éramos chicos. No. Era el Halloween, este intercambio que tenemos con la frontera, ¿no? Incluso la Navidad de nosotros, ¿verdad? El Santo Claus, el 24, 25 de diciembre, y los Reyes Magos no era algo tan marcado aquí en el norte. No era aquí realmente, a lo mejor algunas familias lo podían celebrar de alguna manera, pero no era como el Santa Claus de Coca-Cola de los anglosajones, no. Con sombrero, panzón. Ese es nuestro, ¿verdad? Aquí, al menos de muchas décadas atrás. Sí, de las últimas generaciones, ¿no? Sí. Y lo importante siempre cuando estábamos en familia y todo, en algún momento empezaban las historias familiares y era... ¡Wow! Esa parte no podía faltar. Ahora, no sé si también te sucedió. Las mecedoras. ¿Dónde se contaban ¿dónde se contaban este tipo de historias? En las mecedoras. Afuera. Nunca dentro. Nunca dentro de las casas o de las quintas o de lo que fuera. Siempre fuera. Con agua de colonia Sanborns para que no te picaran los zancudos. Citronela, leían, ¿verdad? Si no había del otro, porque estaban los zancudos. Pero siempre era esa mecedora y las historias. Y lo importante cuando somos niños, de transmitir las historias de nuestra familia a nuestros hijos. Estos momentos que estamos conviviendo, jugando, divirtiéndonos. Pero quien va a llevar al siguiente nivel nuestras historias son los hijos, quien nos va a permanecer. Nosotros ahorita recordamos historias de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que nos contaron cuando éramos niños, cuando más te pegan, ¿no? Cuando más te llegan y más mágico es ese recuerdo. Totalmente. Y cómo muchas de estas historias van unidas a los objetos, ¿no? Cómo hay gente que a lo mejor no pudimos conocer,
En mi caso, por ejemplo, yo no conocía nada más conocí a mi abuela materna, mis abuelos no los conocí. Más mi abuelita me hablaba de mi abuelo y cuando hablaba de él sacaba una cajita y donde tenía guardados sus lentes, su pluma, su caja de cigarros. Mira. Y nos empezaba a hablar de él, ¿no? Y era ese pequeño museo de objetos que representaba lo que para mi abuelita esencialmente había sido su marido. Y cómo estos objetos, al igual que estos juguetes y todo, van relacionando nuestras historias y la importancia de mantenerlas, ¿no? Totalmente. Demasiados objetos que se fueron quedando con las generaciones y me da mucho, cuando recuerdo, risa a la vez, pero se me hace muy interesante que en la familia, del lado de mi mamá, todavía estamos cuidando algunos recipientes de cocina que vienen desde hace 4 generaciones. Mi abuelita tenía un sartén que, bueno, yo creo que ya se quedó sin fondo. Era peleado por todo el mundo porque todo salía perfecto en ese sartén, no tenía mango, no sé, el color original era completamente negro. Exacto. El molcajete. El molcajete. Le compramos piedra 2 veces, se acabó la piedra antes que el molcajete. Totalmente, este tipo de cosas que van desde la cocina hasta el día a día, los peines, cosas que mencionabas, los lentes a lo mejor, darle vida a esos artefactos que también te hablan de una época donde las cosas se hacían con calidad para que aguantaran toda la vida de la persona, si era necesario. No era un concepto de que fuera desechable. No, para nada. Entonces eso... Y obviamente el costo de un juguete, el costo de un sartén, el costo de un objeto era muy diferente al que tenemos ahorita. El valor que se le daba al objeto es muy diferente. Obviamente ahorita tenemos objetos de mucho valor, a lo mejor comparándolos podremos decir un teléfono mucho más caro que un sartén o que un molcajete, ¿no? Pero el recuerdo. Exacto. El recuerdo que viene con ello y el significado del objeto. Me acuerdo mucho de estos objetos que todavía tenemos, entre fotografías también, que pueden ser estos objetos más pictóricos, que te hablan de una historia, pero también hay objetos que tienen un legado, ¿no? Sí. Curiosamente se quedaba antes en las familias los directorios de teléfono personales. ¿Te acuerdas de esos directorios personales de... ¿verdad? Contactos y los números, las tarjetas, también el tarjetero. Y que te han apuntado los cumpleaños. Sí, claro. Son un calendario que llevaba esta persona, ¿verdad? Hasta que fallecía. Eran objetos las que... agendas. Todo esto ha pasado ahora ya a los teléfonos o a otros medios, pero en ese entonces aquí se le daba mucha importancia. Hablar por teléfono o ir a la casa de la persona que cumplía años o que celebraba algún tipo de cosa en su vida, ¿verdad? El nacimiento de alguien. Las invitaciones. Las invitaciones, totalmente. Y los álbumes. Los álbumes de fotos. No, wow, o sea, ahorita me llamó la atención aquí que todo esto que está atrás de nosotros, y alrededor, hay unos trompos y hay unos valeros. Y me acuerdo que para mí, cuando yo tuve uno, ya era un concepto de un juguete mexicano antiguo. Ya no me tocó como algo moderno, pero aún así tuvimos una etapa donde jugamos mucho con el trompo, con el valero. Con el yo-yo. A mí me tocó también, el yo-yo que anunciaban en la tele, ¿no? Que se volvía a poner de moda y tenía luces, pero era el mismo juguete, el mismo juego. Las canicas. ¿Te tocó? Sí. Las canicas, claro, totalmente. Los luchadores. Perdí muchas canicas. Estoy orgullosa de eso. No. Y había unas preferidas que alguien no quería usarlas. Estaban los famosos luchadores. No sé si te tocó ver los soldados de plomo. También había unos soldaditos de plomo que eran muy específicos. Más del centro del país, creo, pero acá en el norte también llegaron. ¿Sabes Tenemos qué? eso. Bueno, las estampitas, los años de estampita. Mi papá me contaba que cuando él era niño, de chiquito, salían, bueno, él vivía en la Roma, ¿no? Allá en la Ciudad de México. Entonces se iban, él y sus hermanos, tuvo 10 hermanos, entonces agarraban y se iban a todas las tienditas, agarraban la Roma y todo lo demás, juntando las corcholatas de los depósitos, y luego se iban lejos de donde vivían a cambiarlas
corcholatas por estampitas para tener las estampitas que no tenían los demás y vendérselas. Sí, claro, totalmente. Claro, claro, no. Me acuerdo mucho cómo mi abuela me enseñó a jugar lotería y turismo. Esos juegos muy específicos de tablero. Me acuerdo que ella me enseñó todos estos. Sí, estaba este otro de famoso escaleras, de escaleras de serpientes, exacto, escaleras, serpientes. Memoria. En memoria, claro. Todo esto, ¿no? Me acuerdo mucho cómo estos, de generación en generación, muchos juegos y muchas prácticas también que no involucraban artefactos, pero que eran maneras de jugar el voto. El voto. O el elástico. Malísima para el elástico. Las escondidas es más general, ¿verdad? De todo el mundo, sí, pero sí. La bebeleche, aquí también la bebeleche fue muy famosa. Sí, tenemos muchos, Los porrazos de los juegos de los parques, brutales y sí. Cada moretón era una medalla. ¿Qué recuerdos de todo esto que involucraba también la cultura? Los recuerdos del pasado, las prácticas. ¿Qué hay otra cosa a ti que recuerdes que te trae mucho el concepto del noreste? Cuando fuiste creciendo, a lo mejor no solo niña, sino ya cuando fuiste creciendo un poco. Híjoles, los recuerdos, como tú dices, las tardes en la mecedora, estos momentos nostálgicos de la infancia donde todo era fácil, era mucho más sencillo. Nuestro gran problema era la tarea. Bueno, el mío había niños que no tenían problema con la tarea, yo sí lo tenía. Sí, claro. Podernos olvidar un ratito, porque al escuchar, yo tuve una vecina y esa señora que murió de muy grande, de 90 y tantos años, ella todas las tardes salía y ponía su mecedora y tomaba, aunque fuera muy caliente el día, ella salía ya cuando bajaba el sol, cuando ya se estaba, era muy tradicional eso en ese entonces. Y ahí yo estuve muchos años de niño sentándome en la banqueta a escuchar a esa señora y a escuchar a los señores que a veces integraban esa charla vespertina, perdón. Y me acuerdo tanta información que aprendí ahí. Eso para mí es como un recuerdo muy del noreste. Sí. Muy norestense, porque era el calor, estaban los zancudos, tenías que poner algo para que no te picaran. Sí. Y el estar ahí pasando el rato. A ustedes les tocó el abanico de Pedro Infante. Sí, claro. O sea, ir a Montemorelos era tener a la tía con el abanico de Pedro Infante. Mi mamá todavía, mi mamá, un saludo a mi mamá. Todavía usa, y le traje algunos de España, específicamente, me dijo, ya que estás allá. No, pero tenía la foto de Pedro Infante. Tú dices, ok. Era un cartoncito que tenía la foto de Pedro Infante y tenía como un pelito de paleta grueso. Según mis recuerdos. Ok. Y también me acuerdo mucho, y ustedes saben, a lo mejor tendrán, vendían unas cajas de chocolate de madera, como unos baúles. Y todo el que conozco en su casa lo utilizaban para guardar fotos y cartas y postales. Totalmente. Todavía tengo postales, estampillas de postales de mi bisabuela. Todavía está esa cajita. Ahí la tenemos guardada. Vienen estampillas de muchas épocas. Olimpiadas, sin fin de festividades muy específicas, hay celebraciones. Y sí, me acordé ahorita que lo mencionabas. Y las festividades, ¿no? Obviamente vemos juguetes, nos acordamos de la Navidad, abríamos la novedad. El Día del Niño. El Día del Niño. Aquí se celebraba mucho el Día del Niño también. Y eso, y la Navidad era como que garantizado. Compartir los juguetes. Llegabas, te ibas con tus primos, que te trajo a ti, que te trajo a mí, y ahora otra vez todos juntos a jugar en familia. Eso era, wow. Bien interactivo que era en ese momento, Parte de todo el proceso. Cuando llegaba el conflicto con los primos, que también era parte muy emocionante de la infancia, llegar al conflicto por todo esto. Y no sé en qué momento también integramos, por allá de los 80s, 90s, ya un concepto un poco más norteamericano, un poco más anglosajón. Vienen, por ejemplo, estas grandes franquicias como Star Wars o las Guerras de las Galaxias, que fue muy famoso también aquí en México. No es una producción mexicana, es totalmente de Estados Unidos. Sin embargo,
todos los mexicanos puedo hablar que, y muy, muy marcado en el noreste, en el norte, fue algo que impactó demasiado. ¿Tú recuerdas esa etapa de Star Wars? Sí, claro, yo siempre quería ser el Ewok. Porque yo no tenía esos juguetes, los tenía mi primo y obviamente no tenía la princesa Leia, entonces pues cada Arturito claro, el Ewok, claro. ¿no? Para jugar, no iba a ser el malo. Sí, no, ¿qué pasó? Darth Vader no, pero me acuerdo mucho cómo venían las naves y los soldados también de esa misma franquicia, los pilotos, y se perdía en sí que una figura fuera Luke Skywalker o fuera Han Solo, ya todos jugábamos como un concepto general. Eso es lo que me gustaba. Y había un G.I. Joe que se y un G.I. Joe también entraba como, sí, parte de... Sí, no, y bueno, obviamente me tocó mucho las Barbies, otras muñecas, pero también teníamos Lili Ledy, muchas marcas de juguetes regionales, ¿no? Mi Alegría. Mi Alegría. Mi Alegría fue muy competitivo en todos esos años y me acuerdo cómo era tan deseado esos paquetes de profesión, Sí, no, ¿verdad? De doctor, química, o el juego de química, o el juego de... El juego Claro. de química a nosotros nos tuvieron que quitar. Porque estaba haciendo experimentos. Nosotros ya Por Dios. agarramos pared. Andaban quemando ahí la cortina. Años después me metí a estudiar química y la verdad es que fue por ese juguete. O sea, la verdad es que sí, el juguete te introduce a este mundo, te invita a soñar, a creerte algo más, a jugar a ser maestra. Yo nunca he querido ser maestra, pero siempre quise ser arqueóloga. Jugamos a estas cosas, ¿no? A representar y todo lo demás. Y vienen los valores en estos juegos. Sí. Creo que a ti también te tocó, yo al ser hombre, no directamente, pero sí recuerdo que todavía a las mujeres se les daban estos regalos o estos juguetes que ayudaban a fomentar el concepto de la ama de casa. La limpieza, la planchada, la costura. Ajá. Sí, pues sí. A mí la verdad es que no me tocaba tanto porque yo era ruda. Tú eres un caso especial, tú eres un caso especial. Pero en su caso, pues, sí teníamos Pero nuestras muñecas. tus amigas, tu y generación. todo, sí. Más sí, o sea, afortunadamente este concepto está cambiando porque, pues, te digo, a mí me llamaba de chiquita los mechanics, todos estos mecánicos me llamaban mucho la atención, pero Claro. pues no, o sea, era la Barbie, era la muñeca, o el bebé, o Claro. lo que fuera, El bebé, ¿no? cuidar al bebé. Cuidar al bebé. Aquí en el noreste fue muy marcado, y no sé si todavía hasta la fecha porque no tengo hijos, pero hasta qué punto aquí sí fue muy marcado el concepto conservador de una familia, de una madre y un padre, y creo que sí tuvo mucho éxito todos estos juguetes y toda esta interacción por muchas décadas. Actualmente ha cambiado la cosa, pero... Claro, y obviamente una parte de ti como niño quiere jugar con esos juguetes, pero no solo por ellos o por estar tú con el juguete, sino por la interacción con los juguetes, ¿no? O sea, vas a jugar a la escuelita, pues no todos pueden ser maestros, pero todos podemos jugar a la escuelita, ¿no? Exacto. Sí, esto fue como algo que recuerdo mucho de ser de aquí y de haber crecido aquí. Eran esos valores, eran esos conceptos que se habían pasado de generación en generación. Era la manera de hablar con los adultos o con tus familiares. Había ciertas palabras que eran prohibidas. Sí. Ahora ya no lo son, pero muchas palabras sí, eran no. totalmente prohibidas y nunca pensé que fueran incluso maldiciones. No, Pero- o sea, una vez, no digas eso, pero nomás estoy diciendo qué significa. Ahora sí, dime qué significa, ya está interesante la palabra, ¿no? Exacto, fue como, ay, cuántas veces nos regañaron por esos temas, ¿no? Sí. En la escuela, ¿verdad? También aquí en el noreste, las escuelas fue todo un tema. A mi mamá, cuando ella era niña, iba por las mañanas y por las tardes. A mis papás también les tocaba eso. También. Yo creo que qué bueno que ya cambió. Porque... Híjoles. Bueno, para los Pero, alumnos, quién sabe. para los papás, a lo mejor va a ser más cómodo. Claro. Aunque ya con las Imagínense. clases en la tarde, pues los niños siguen teniendo horarios extendidos, ¿no? Ya. Exacto. A mí no me tocó eso, obviamente creo que a ti tampoco, No, pero no. es algo que recurrentemente mi madre, mis padres
recuerdan y me lo mencionan, ¿no? Sí. Y si hablo con mi abuela y hablaba con las personas de esta generación, que ya la mayoría están falleciendo, que ya les queda poco tiempo aquí con nosotros, lamentablemente, fue otro concepto y otro protocolo en lo que era otra infancia. Otra infancia, el crecer e ir a la escuela. Cada vez menos libertad, ¿no? Claro, totalmente. Fue muy diferente. Entonces, aquí el concepto post-revolución está muy marcado. Fue muy marcado. Fue un concepto que aquí cambió la mentalidad, la conciencia colectiva y empezó una ciudad diferente, empezó una industrialización. Como hablamos, seguimos teniendo nuestros valores familiares, somos mercantes, somos comerciantes, somos gente de trabajo, ¿no? Y tenemos esos valores que se unen y que se comentan, que en las comidas es lo que transmitimos, ¿no? Porque no es lo que le decimos al niño, es lo que el niño ve que hacemos, decimos. Exacto. Y actuamos. Eso que acabas de mencionar sobre ser comerciantes o estar en este medio del comercio, creo que los juguetes también fueron parte de moldear este concepto en la mente de muchos jovencitos y jovencitas. Y se nota al día de hoy cuando te topas con una persona comerciante del noreste, del norte, y los puedes identificar directamente, que crecieron o que traían ya estas ideas quizás hasta desde niños. Sí. Y han sido muy prósperos hasta el día de hoy. Y hablando de todo esto, nosotros vamos a dejar atrás de nosotros. Cuando nos trascendamos vamos a dejar objetos. ¿Y qué objetos nos van a identificar? ¿Cuáles objetos van a mostrar nuestros hijos a nuestros nietos que nos representen, ¿no? Y a lo mejor habría que pensar qué juguetes, qué objetos nos representan, porque le estamos dando mucho valor a lo material y nos llenamos de cosas y a lo mejor es cosas con cierto valor que representen nuestro valor y nos vaya a representar y en un futuro hable de nosotros, como los juguetes que tenemos de nuestros papás o de nuestros abuelos, si algunos de ustedes tienen la fortuna de conservar algún objeto de ellos y les cuentan esta historia. Creo que algo que definitivamente un artefacto que va a pasarse de generación en generación y espero que suceda es todo relacionado con una parrilla y un asador. Aquí el noreste. Pinzas, cuchillos, todo eso, espátula, parrillas. Creo que viene desde que comenzó esta historia del nuevo reino de León. Creo que viene desde los sefardíes, creo que viene desde muy atrás y conecta con nuestro concepto de... Y algo aquí que no podemos dejar de mencionar, estamos hablando de juguetes, de tradiciones, de compartir esto, es la infancia. Cuando una cultura quiere eliminar a otra, lo principal que hace es eliminar sus recuerdos. Y lo primero que hace es ir y reeducar a los niños en la nueva cultura. Entonces, en realidad la importancia de transmitir a las siguientes generaciones nuestras historias, nuestras tradiciones, es el no perder esto con toda la información, con todo lo nuevo que está llegando. Nosotros tenemos mucha influencia de los Estados Unidos por estar en frontera. La influencia ahorita es global. Ahorita puede ser coreana, puede ser de donde sea, ¿no? Pero lo importante de seguir transmitiendo nuestra esencia, lo que nos formó a nosotros y que sigue formando estos valores con nuestros hijos. Debe suceder. Sí percibo que están cambiando tanto las cosas y solo en una generación, o sea, en un corto periodo de tiempo de 20, 30 años, sí ha sido un cambio muy extremo. Y muchas personas quizá ahorita se quedarían con la gran pregunta, ¿qué es? No es que no quiera, pero ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que representa ser de aquí? Sí, ¿no? Puede que haya una confusión. ¿Por qué? Porque, claro, el enfoque globalista y
totalmente enfocado en el crecimiento internacional, que es muy bueno y a mí me agrada, pero también es donde está tu esencia. ¿Cómo llevas tu esencia para allá o cómo la traes para acá? Ajá. ¿Cómo se da a conocer? Y es algo que yo he notado cuando vienen personas foráneas, vuelven a Cancún, vuelven a Quintana Roo, vuelven a Bacalar, van a Tulum, van a Costa Rica, pero ¿por qué no vuelves a Monterrey? ¿Por qué no vuelves a Nuevo León? ¿Y qué punto? Y que no sea el enfoque económico. Sí. Porque claro, aquí viene mucha gente que este es el enfoque. Sí. Y no voy a tapar la verdad. El enfoque de esta gran parte del país es económica, es un empuje económico, es una motivación económica y mercantilista. Podría decir que es de las zonas más enfocadas realmente en un modelo capitalista. Totalmente. Y están las oportunidades de crecimiento y están las oportunidades de expansión. Sí. Pero ¿a qué costo vamos a perder una esencia de lo tradicional por querer llegar a ese nivel o ese estándar? Totalmente de acuerdo. Y ahorita que lo mencionas, qué importante, yo soy de familia híbrida, o sea, mitad norestense, mitad de Ciudad de México, y aún así que mi papá se vino a vivir aquí y todo, nos transmitió sus historias, al igual que de allá. Y así hay muchas familias, no solo con gente, digamos, ya de Coahuila o México, Guadalajara, estamos hablando de familias de regios y argentinos, alemanes, todo lo que se está intercambiando. Claro, es importante, ahí hay una mezcla de historias y culturas, pero conservar y pasar, si viven en Alemania, si viven en Japón, donde vivan, si viven aquí, transmitir esas tradiciones, esas historias, lo que conforma la familia, ¿no? Totalmente, sí. Somos una especie de cultura norestense muy específica, muy rara, muy original, diría yo también. Sí. Y casi siempre el que viene aquí se va con una sonrisa. Casi siempre una persona que no conocía México o no conocía esta parte de México y la conoce, se va con una idea diferente. Y quizá no vaya por allá diciendo, es el lugar más hermoso con los parajes que sí tenemos, pero ¿sabes con qué sí se va? ¿Y con qué puedo garantizar que se va? La gente. Exactamente. Esa hermandad, eso que encontró, ese servicio, esa integración de ven para acá, vamos a tal lugar, vamos a... sin ningún, por medio filtro. Eso creo que es algo que define todavía, hasta la fecha, nuestras raíces del noreste. Lo que nos identifica. Nos identifica. Eso creo que sí podemos seguir motivando a que los niños, las nuevas generaciones, apliquen y puedan desarrollarse de esa misma manera como lo hicieron con nosotros mismos antes. Y no permitir que abunde este separatismo del concepto social, este individualismo, que en algunos casos es bueno, pero no al extremo. Claro, ahorita, como decimos, las generaciones han cambiado, la tecnología ha cambiado, inclusive los juegos. Cada vez estamos más aislados. Nosotros, bueno, en mi casa, cuando nos gustan los juegos de mesa, o sea, que nos gusta pelearnos. Más, sí. Es el momento, ¿no? Estás con tus amigos, sí. Está la comida, están las historias de la semana, está todo lo demás. Es importante y el juego es una forma en que aprendemos y nos relacionamos y podemos pelearnos aquí, pero intercambiamos la idea. Exacto. Y se acaba el juego y se acaba la pelea. Tiene que, o debería de, consistir estas reuniones o este día al día con un poco de todo esto, sin dejar de lado para mí el sentarnos y escuchar. Sentarnos en la mecedora, desempolvar la mecedora, dejar el aire acondicionado un ratito, salir a respirar, a ver las estrellas. Que nos piquen los zancudos. Que nos piquen un poco los zancudos y escuchar. Dejar de lado el teléfono también, apagar un poco el teléfono, dejar la red social y escuchar un poco al abuelo, al tío, a la tía, al vecino, a la vecina, a los que cada quien perciban que ya le queda
poco tiempo en esta tierra, con más Escribir. necesidad, grabarlos, incluso Sí, tienes guardar. tu teléfono, puedes poner una nota de voz y empezar a preguntarle cosas y que te cuenten cómo fue hace 50, hace 60, hace 70 años. Sí, y importante, guardar un registro de todas las historias, y si hay un objeto que podamos unir a ellas, va a ser muy enriquecedor para la familia, para todos. Ni tú ni yo tenemos hijos, obviamente no vamos a dar consejos de quién haga qué con sus hijos, más sí, pues el pedir, ¿no? Vamos a seguir estas tradiciones, vamos a conservar nuestras historias y vamos a fijarnos de qué nos rodeamos y qué nos va a representar. Exactamente. Eso solo escuchando, pienso, es una gran parte del escuchar. El poder rebotar la idea, poder hacer preguntas y volver a escuchar. Y jugar, Y volver a interactuar. escuchar. Y en ese jugar. proceso divertirnos. O sea, eso era lo que a mí me recuerda de esa infancia. Claro. Que en el proceso de todo esto era divertido. La Nunca fue una manguera, clase. los globos. Todo, nunca fue, ¿verdad? El agua, como te decía al principio, la alberca, todo este El pastelito concepto. de lodo, yo sé, hacía muchos de esos. Claro, me encantan las pantallas y me encanta lo que es la tecnología, pero El Nintendo también, lo disfrutamos muchísimo. me acuerdo cómo había un tiempo muy específico para Nintendo y para el Super Nintendo, Sí, que después ya volvías otra vez a la convivencia sí. y la pantalla no era algo que dominara las horas de un día normal. Entonces, no sé, para mí es una idea por ahí que escuchar, preguntar, dejar de lado la pantalla, vernos cara a cara. Y Puede ayudar. No tenemos hijos, no podemos dar consejos específicos, yo puedo dar una sugerencia, que no Sí. estorben. sí. Si Sí. tienen, por favor, que no estorben. Y tampoco estorbemos nosotros. Ajá. Sí, la verdad es que estamos rodeados de niños. Hace ratos convivimos, me tocó a mí convivir con una y fue un momento muy divertido. Te digo, tiene esa magia que tienen los niños y la magia de los recuerdos que tenemos de cuando éramos niños. Ahorita viendo las figuras de Star Wars, viendo el Snoopy, el Hello Sí, Kitty, claro. la Barbie que me tocó a mí, viendo estos juguetes que le tocaron a mi papá. Y a mi mamá. Y a mi también, mamá, y a mi papá. sí, ¿no? O Claro. sea, o a nuestros abuelos inclusive. Exacto. Todavía hay Justo. algo de eso aquí en este gran museo. Qué bueno que existan lugares y espacios que quieran conservar este tipo de artefactos muy específicos. Tienen mucha historia Increíble. detrás. La verdad es que mil gracias al tío Temo por invitarnos, por prestarnos el espacio aquí en el Museo Interactivo del Juguete. El lugar está Genial. increíble, en serio, vengan con sus hijos, no importa la edad. Si tienen 20 años, tráiganlos. Van a ver juguetes de aquí, se van a acordar con ellos de esos momentos, de esas navidades, de esos cumpleaños. Y ahí mismo van a poder pasar esta información. Van a poder recordar su propia infancia y contarles y transmitirles a sus hijos o hijas esas grandes historias para que ellos las cuenten después. Y empezar historias nuevas, de aventuras nuevas. Te digo, a mí los juegos de mesa me encantan. Claro, yo soy un poco competitiva, entonces... Claro. pero Y yo nadie era- se deja y eso es lo Y yo divertido. más me imaginaba, entonces a mí me gustaba mucho armar historias, ¿no? Con monitos y Bueno, figuras de acción. Los Legos. A Lego, claro, Desde totalmente. niña, y yo todavía en Navidad compro Legos y rompecabezas y armo. Para mí es Y tenemos nuestra fábrica Lego aquí en en Nuevo Ciénega León. de Flores. Esperemos algún día poder grabar también ahí. Esperemos. Claro, creo que en todo este proceso se puede tratar el amor realmente a nuestros semejantes y a nuestras generaciones realmente como debería, o más bien como fue intencionadamente la idea original. Compartir, amar, disfrutar, reír. Sí, y los juguetes. Los el juguetes, espacio, los juguetes. la convivencia, Los no lo dejemos atrás. Todos, bueno, la mayoría de nosotros hemos perdido gente estos últimos años después de la pandemia. ¿Y cuántas veces no hemos tenido ese momento de querer volver a hablar con ellos y volver a estar? Tenemos ese objeto, tenemos la memoria, siguen aquí con nosotros.
pero siempre siguen aquí con nosotros por esas experiencias, por eso que hubo y tenemos un objeto que nos materializa el momento, que nos materializa esas vivencias. Totalmente. Es maravilloso. El legado de estas personas se va a quedar. Muchos de ellos y ellas fueron fundadores de esta ciudad, contemporáneamente hablando. Fueron personas claves en gobierno, en puestos de trabajo, en la creación de la industria, el empuje económico del país. Esas personas nos han dejado un gran legado. Eso quizá lo vamos a dejar para otro episodio, pero tenemos que recordar que ellos están, sus nombres están en alguna placa de la ciudad, en algún espacio de la ciudad va a estar el nombre de ella o de él. Ellos son nuestros antepasados. Sí. Ellos son nuestros familiares también. Y aún así, si el nombre de nuestro antepasado no está en una placa, es parte de Nuevo León, es parte del noreste, su historia es parte de nuestras historias, porque todos juntos hacemos la historia del noreste y cada una de las historias de ustedes, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, lo que tengan, es parte de nuestra historia, todos somos parte de ello. Y ahorita nosotros somos parte de la historia, estamos creando historia, somos un grano de arena en la historia del noreste, todos y cada uno. No necesitamos una placa para saber que nuestro abuelo era genial. Exactamente. No lo necesitamos, solo necesitamos mantener esos recuerdos. Exactamente. Creo que definitivamente vamos a dedicarle un episodio especial a todos estos personajes. Y queremos saber más sobre sus personajes, sus antepasados. Nos encantaría leer sus historias en los comentarios. Si algo de este capítulo les recordó esos juegos y todos, escríbanos. Raíces del Noreste, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Síganos, por favor, denos like. Denos like y muchas Suscríbanse y dejen sus comentarios porque nos encanta leerlos. Vamos a estar aquí próximamente en otro episodio de Raíces del Noreste. Sí. Y muchas gracias a todos por acompañarnos desde este gran espacio, el Museo Interactivo del Juguete de Tío Telmo, fabuloso. No se lo pierdan, por favor. Muchas gracias.